Derecho, a través de su seminario La Propiedad Intelectual, hoy propone, como siempre lo ha hecho, iniciar un diálogo que afuera está candente y parece que no pararía la discusión sobre el tema. Y pues muy atinadamente la maestra Carmen Arteaga nos ha invitado a esta conferencia titulada El Derecho de Autor y las Redes Sociales, para la cual me he honrado con la distinción de ser moderador del panel y, en vista de esta calidad, pueda tener a bien presentarles a los participantes. Me da mucho gusto presentar al maestro Marco Antonio Morales Montes, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con diploma en materia de propiedad intelectual por el ITAM y estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director jurídico del Instituto Nacional del Derecho de Autor y profesor en diversas instituciones académicas. Él se ha desempeñado como delegado de México ante el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI. También es autor de diversos ensayos y publicaciones sobre temas relacionados con el derecho de autor. ¿Das la presentación y después? No sé qué mecánica quieras adoptar, pero... Me parece, los dos traen presentaciones, me parece. ¿Por qué no damos primero pie a tu presentación? Luego presentamos al maestro Ríos y después iniciaremos un diálogo y al final estará la sesión abierta a preguntas y respuestas. Pues le damos la palabra al maestro Morales. ¿Cuánto tiempo me vas a dar? El que quieras. No, pues vamos a empezar aquí toda la noche. Bohemia. ¿Cuánto? ¿Media? Media hora. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Jorge. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar de este tema. Como bien lo decía, comentándolo con la maestra Carmen Arteaga, era ver un tema novedoso que resultara polémico y que interesara. Ver qué es lo que se está dando últimamente. Me da mucho gusto compartir esta mesa con dos grandes amigos, que vaya paradoja, los conocí o reforzamos esa amistad en el posgrado, cuando me tocó estudiar la maestría. A Jorge de compañero de banca, y al maestro Ríos, Agustín Ríos, como mi profesor, creo que era Derecho Informático o Informática Jurídica. Derecho Informático. Entonces, fue muy interesante esta invitación que me hiciera Carmen para tratar el tema. Insisto, es un gran placer. Cuando hablamos de las redes sociales, inmediatamente nos viene a la mente, y lo puedo plantear así, dos casos. ¿Qué pasa si yo, por el centro histórico, tomo una foto, digamos, a una obra artística que está en la calle, en un lugar público? Y esa foto la subo al muro, al Facebook. Y un tercero le gusta tanto que luego la utiliza posiblemente como una marca o haciendo una referencia publicitaria. ¿Qué pasa en ese caso? O últimamente con lo que se está dando con el streaming. Hay una gran batalla que están lidiando tanto Facebook o primero Twitter con el Periscope, luego Facebook con Facebook Live y últimamente YouTube. ¿Qué pasa en esos casos cuando se lleva a cabo una transmisión en vivo, por ejemplo, de un concierto? O más aún, ahora que se está hablando mucho, y es lo que comentaba de Sportflix, esta nueva plataforma similar a Netflix, donde supuestamente va a ofrecer distintos tipos de contenidos de carácter deportivo. Por ejemplo, Lobos WAP, ustedes saben que desafortunadamente no ha llegado a un arreglo para las transmisiones de sus partidos de fútbol. Pero ¿qué pasa si alguien, estando en el estadio, lleva a cabo todo una transmisión? O a través de este tipo de plataformas digitales invita a todas las personas que están en el estadio a que suban sus transmisiones o grabaciones. ¿Qué pasa en esos casos? Y esa es la gran interrogante que tiene que ver con la materia del derecho de autor.
obvio, el tema de redes digitales van y tocan otro tipo de fibras que tienen que ver con cuestiones de ciberseguridad, cuestión de datos personales, cuestión de la intimidad, derechos de los menores, muchos otros temas. Pero aquí nos vamos a enfocar a la parte del derecho de autor. Para ello hay que tener presente el contexto, dónde estamos parados. Porque el tema que, y es lo que estaré yo comentando a lo largo de esta charla, son dos vías o dos pilares que tienen que ver con la parte de las redes sociales. Uno, lo que es la centralización, y otro tema va a ser la fragmentación. Ya lo explicaré más adelante. Pero, ¿qué ha puesto en la palestra a las redes sociales? El progreso tecnológico. Y así se ha dado con el derecho de autor, con todo ese tipo de contenidos intelectuales. Aquella revolución de los tipos móviles de Gutenberg en 1445, y de ahí pasaron 300 años para que la prensa se volviera rotativa y posteriormente se manejara el offset para llegar a la inyección de tinta. Y obvio todo eso cambió con la cuestión digital a través del lenguaje HTML. Entonces eso es lo que hay que analizar, qué es lo que está pasando. Y ustedes podrán ver aquí una lista de inventos que nos han cambiado. Por supuesto está el iPad, los dispositivos móviles, que eso ha dado una gran oportunidad a que las redes sociales tengan pues esta gran importancia en nuestro modo de vida, para lo cual las utilizamos, para informarnos, para estar subiendo información, para comunicarnos, para compartir todo tipo de datos, textos, sonidos, imágenes fijas y en movimiento. Pero estas grandes interrogantes que hoy día nos pone la cuestión digital, pues de una u otra manera en el mundo analógico lo hemos vivido. Y aquí verán una lista de los principales gadgets que te han marcado en tu vida. Una encuesta que llevó a cabo la revista PC World en su momento. Y como verán, en primer lugar está el Sony Walkman. Muchos de ustedes ya no lo conocieron, ya no lo usaron. Un servidor sí en algún momento. Y era muy interesante, un gran esfuerzo que uno desarrollaba para tener cargada su música en un cassette magnético de 120 minutos o de 60 minutos, todo lo que le invertías. Pero cómo sufrías cuando lo dejabas en el tablero de tu coche, pues se charraba, o que la cinta se atoraba en tu Pioneer, en tu Kingwood, y cómo lo rescatabas con un Durex, bueno, ya, te ponías muy alegre. Pero vean cómo se han manejado ese tipo de dispositivos que nos han ayudado de una otra manera a crear, pero también a disfrutar esos contenidos intelectuales. Aquí verán, por ejemplo, el Atari o, en su caso, el Motorola StarTAC, que ya son piezas de museo. Eso ha cambiado muchísimo con la cuestión digital, estos nuevos tipos de dispositivos que los manejamos todos los días. Ya tenemos refrigeradores inteligentes que de una otra manera también pueden estar conectados a ese tipo de redes sociales. Para ello, el boom se dio con el Internet, la interconexión. No hay que confundir la red de Internet o Internet en sí mismo con la web. La web se estuvo desarrollando en los años 90 con ese lenguaje que ya les comentaba, el HTML y el HTTP, para ese tipo de navegaciones que te permite la www y que puedas encontrar información en esa red y además crear a través de distintos tipos de lenguajes como el Java, por ejemplo el JavaScript, para crear sitios o contenidos de los cuales se pueda ahí alojar todo tipo de información. Pero eso ha marcado nuestras vidas. Pero el Internet, cuando se creó, se manejó con distintos tipos de principios. Y aquí hay que tener presente principios, normas y reglas. Ustedes bien saben que cuando están navegando y entran a una página,
y le dan aceptar o el famoso clic, ustedes están suscribiendo contratos. Se están obligando civilmente a determinados términos y condiciones del manejo de esa información a la cual ustedes acceden. Están aceptando esos términos. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, los principios que rigen esta materia de la cuestión del Internet, uno de ellos es tanto la innovación como el compartir. Sin embargo, de lo que nosotros nos vamos a dedicar, y esta disciplina jurídica de los derechos subjetivos privados, cuyo objeto son las obras artísticas y literarias, hay que tener presente también otro tipo de principios. No confundir que cuando hablamos de compartir es el famoso uso libre de todo lo que yo encuentre en Internet. Eso no es así. Sí, por supuesto, es compartir todo tipo de información. Hoy día las redes sociales o el Internet sirven mucho para estar comunicando lo que está pasando, por ejemplo, en el pueblo venezolano, o lo que esté sucediendo hoy día en Houston y todo lo que pasa con este huracán de Harvey. Nos está informando, nos mantiene al tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor. La situación y el planteamiento es: ¿qué ocurre cuando utilizo contenidos de terceros? O yo también genero mis propios contenidos y los subo a esas redes sociales. ¿Qué pasa con esos derechos? Para ello, ¿qué es una red social? Ese tipo de plataformas digitales que tenemos. No confundir con un sitio web, una página electrónica. Tampoco con los correos electrónicos, que son otros instrumentos que nos permite el Internet. Una red social es aquella estructura o forma de interacción social que involucra a un conjunto de personas relacionadas a partir de afinidades y similitudes a nivel profesional, amistad y parentesco, que de manera remota puedan intercambiar o estar con una cuestión de interactividad de todo lo que se pueda manejar en relación con los contenidos. Hay distintos tipos de redes sociales. Tenemos las horizontales, que ustedes pueden conocer como Facebook, Twitter. Otras de carácter vertical, por ejemplo la de Flickr, que tiene que ver con obras fotográficas, u otras más relacionadas a determinadas actividades de esparcimiento. Tienes a Twenty, que es una gran red que se maneja, por ejemplo, en España. Otra que ha crecido mucho en China, que es Weibo, creo que es la que, como se denomina. Pero para ello hay que tener presente que estas redes sociales tienen un valor de carácter comercial. Ustedes verán aquí una lista de las marcas más valiosas del 2015 y podrán ver que está Apple como número 1. Posteriormente tenemos distintas marcas como Microsoft, que estaba en segundo lugar, Google, Coca-Cola, todavía aparece, IBM, McDonald's, Samsung. Pero como número 10 ya aparece Facebook. Google tendrá fundado desde 1998 más o menos, pero Facebook fue de 2004. No tiene mucho, no tiene ni 15 años que se ha creado y ya se codea con las marcas más valiosas del mundo. Y no obstante, ustedes cuando navegan o suben información, ¿pagan? ¿Les cobran algo? Entonces, ¿cómo es posible que genere ese valor en el mercado? Que es parte de lo que estaremos discutiendo en la reflexión y en el diálogo que tendremos. Lo que está detrás de todo ello. Por supuesto, una cuestión lucrativa. Google, Facebook y todas las que ustedes quieren y manejen. No obstante, sea gratuito el uso que ustedes tengan con esas redes. ¿Qué ha pasado del 2015 al 2017? 2 años. Y vean cómo ya aparece Facebook en cuarto lugar, Google en segundo. Google se ha apoderado del mercado.
con la cuestión de Android, Google Chrome para un navegador de búsqueda, Gmail por supuesto, Google Maps, compró YouTube y está generando otro tipo de instrumentos que por supuesto van a servir mucho ¿para qué? Para atraernos a nosotros como sociedad. De ahí esa polémica que se generó con Google Books, de ese escaneo que empezó a hacer de libros de determinadas bibliotecas de los Estados Unidos. Las marcas de tecnología dominan entre las 100 primeras marcas a nivel mundial, de las cuales 18 están en la lista, dentro del top 10. Perdón, y 9 están dentro de las primeras 15. Pero IBM, por ejemplo, ya fue desbancada. Y McDonald's y Coca-Cola, como verán, están bajando. Hoy día las marcas que se están manejando tienen que ver con la cuestión tecnológica. Tendrán aquí las 30 redes sociales más utilizadas. En primer lugar está Facebook, WhatsApp, YouTube, WeChat, Instagram, por ejemplo, LinkedIn. Hay muchas, Snapchat, Badoo, Reddit, Spotify, son muchas las que se manejan. Pero comercialmente, ¿cuáles son las que siempre vemos? Por ejemplo, en un programa de televisión, si ven ustedes Televisa Deportes, ¿cuáles son las que te ponen? Y con las que están interactuando con su público. Las clásicas. Y no solo son esas, son muchas más. Dentro de este mapa, ustedes podrán ver que Facebook domina el continente americano. De ahí la importancia que tiene y la gran influencia. Distinto a lo que pueda pasar, por ejemplo, en China o en algunos otros países de Asia. Pero ¿quién está dominando dentro del mundo occidental? Facebook. De ahí la importancia y lo que podemos ver con esas estadísticas que yo saqué el 25 de agosto del 2017 a la 1:30 de la tarde. Ustedes lo pueden hacer, verán cómo esto se mueve todos los días. O milésimas de segundo, los números que ustedes podrán ver aquí se están moviendo. Y vean la cantidad de usuarios de internet en el mundo. Ya estamos hablando de 3.000, casi llegar a 4.000 millones de usuarios en el mundo. Internet. Pero verán también en la cantidad de números de websites, la cantidad de emails que se mandan en el día, pero también los tweets que se mandan por día o las búsquedas que se hacen a través de Google. Pero también los usuarios activos de Facebook van a llegar a los 2.000 millones, ¿estoy bien?, de usuarios. ¿Qué gran red tenemos? Y esto es parte de lo que genera un reto, un desafío, junto con esos dispositivos que ya les comentaba. No es lo mismo tener el Motorola VINATAC 8000X de 1984 a un teléfono inteligente que manejamos todos los días y generamos todo tipo de información. Para ello, y la reflexión que dejo para la discusión, es tener presente lo que es la creación, los principios de derechos de autor que tenemos que observar para dar respuesta a los dos cuestionamientos o dos hipótesis que puse al principio del uso de la voz, pero también la diferencia con lo que es el uso, que es lo que llevan a cabo los famosos usuarios o terceros, qué tipo de licencias obtienen. Para ello ustedes habrán escuchado hablar de Creative Commons, por ejemplo, o en España se maneja más el Color Juris, otro tipo de licencias digitales, pero cualquier plataforma puede crear las propias. Pero lo más importante y la parte de la centralización que yo les comentaba va a estar en la gestión y administración. ¿Cómo se obtienen ya sean los derechos o las licencias respectivas? Para ello, insisto, hay que analizar las condiciones de uso cuando manejo cierta información y la publico, porque eso es parte de lo que hay que analizar si estamos en cuestiones de edición o simplemente de una publicación cuando subo un contenido al muro de Facebook. ¿Qué autorización estoy dando? Porque comúnmente siempre se dice estoy perdiendo o renunciando a derechos, y eso no ocurre.
Más bien, bajo ese reconocimiento que yo tengo de un derecho, es que yo estoy dando una licencia. El problema de la licencia que yo estoy dando es que va a ser una licencia sin ningún tipo de limitación en cuanto a modalidad de uso o explotación ni territorial. Y eso es parte de lo que estaremos analizando en la segunda parte. Muchas gracias.